Le recordamos el tema de Steve Wonder por las dudas que hay que lo repitan. La Casa Blanca habilita las perforaciones de petróleo en una confusa idea de lo que es la ecología para Biden. Inesperada, en este caso hace no mucho hablábamos de cómo... ¿A cuánto está de que haga las paces con Venezuela por el petróleo? ¿A cuánto está? Sí, bueno, ya lo habíamos anticipado de algunos avances, o por lo menos de haber retomado algunos diálogos que venía haciendo... Pero por el momento todas las empresas petroleras no cotizan en la bolsa norteamericana. No. Hay un montón de gente con bonos venezolanos. Claro, y que necesitaríamos que... En una causa que aglutina a demócratas y republicanos frente al rechazo de la dictadura, pero que cuando estalló la guerra reorientó las prioridades, como en este caso, porque la agenda ambiental de los Estados Unidos bajo la administración Biden, veníamos hablando, ¿no? Esto de que estaba bastante complicada en lograr avances, mayormente por la férrea oposición del Partido Republicano. Él también viene nuevamente siendo noticias por saludar fantasmas, como dice cruelmente la gente en las redes sociales. Cuando queda, y además cuando queda ahí medio delarruando, ¿no? Ahí tenés que contratar un asesor que esté directamente su trabajo, o sea, acompañarlo a Biden cuando está en un atril. La verdad que estoy así, le pongo 4 personas alrededor todo el tiempo. Vení acá. Y cada vez que veo que alguien que tira una mano, le agarro una mano. Claro. Con un láser marcándole en el piso los pasos a seguir. Pero bueno. Qué feo ser viejo, ¿eh? Sí. Pero por lo menos maneja la primera economía del planeta. Bueno, Ese es lo Kamala, elijan. Les decía un poco complicada, en parte por eso, o quizás también lo que tiene que ver con las demandas energéticas de los tiempos que corren, es que el gobierno norteamericano está con algunos matices empezando a dar vueltas sobre lo que prometió en campaña, y queda esta idea de se vienen 4 años más amigables con el medio ambiente para los Estados Unidos. Esto de darlo vuelta porque la Casa Blanca anunció en las últimas horas que va a nada más y nada menos que reanudar la venta de terrenos para nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos públicos. Les decía matices, y esto tiene que ver con que también van a aumentar las regalías federales que las empresas tienen que pagar para perforar, algo que ocurre por primera vez en más de un siglo. Este aumento, bajo el Departamento del Interior, se informó que la idea es abrir unos 145.000 acres, algo así como 58.000 hectáreas, un terreno bastante importante de tierras públicas en 9 estados para el arrendamiento de petróleo y gas, lo que serían los primeros nuevos permisos de combustibles fósiles que se ofrecen desde que el presidente Biden asumió el cargo. La medida se produce cuando, les decía, el mandatario busca mostrar a los votantes que está trabajando para aumentar el suministro interno de petróleo a medida que aumentan los precios tras la invasión rusa en Ucrania. Habrá que ver, todo hace pensar que este cachetazo del aumento a lo que poco están acostumbrados los norteamericanos va a tener lugar en las elecciones de medio término el 8 de noviembre, pero como les mencionaba, también viola una promesa de campaña firmada por Biden cuando prometió a los activistas climáticos que iba a dar prioridad a la reducción del uso de combustibles fósiles. Al asumir el cargo allá por el 20 de enero de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para prohibir de manera temporal nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras públicas, algo que se iba a mantener mientras el Departamento de Interior elaborara un informe sobre el estado de estas actividades en Estados Unidos. Ese informe llegó y lo que recomendó fue una revisión de los alquileres y las regalías que se cobran por perforar tanto en tierra como en alta mar, señalando que el gobierno solo entre 2010 y 2019 habría perdido más de 12.400 millones de dólares en ingresos por perforaciones en tierras federales. Ahora, al abrir esta práctica, el Departamento del Interior va a aumentar las tasas de regalías del 12,5 al 18,75% de las ganancias, un aumento que, lógicamente, desde la variable económica significaría miles de millones de dólares en nuevos ingresos. Por fuera de las promesas de campañas y antes de la guerra en Ucrania, las nuevas ventas de arrendamientos serían ya el segundo paso dado por esta administración. A fines del año pasado, el Departamento del Interior también había ofrecido hasta 80 millones de hectáreas en el Golfo de México, pero la salvedad en ese caso es que la administración estaba legalmente obligada a mantener esta venta después de que los fiscales generales de 13 estados revocaron una suspensión de Biden apenas había llegado a ejercer la presidencia. Pero, lógicamente, por fuera de todo lo que tenga que ver con la variable económica comercial, que es la que
que el Departamento del Interior está priorizando. Los activistas ambientales criticaron fuertemente esta medida, marcando que significa un retroceso en las promesas de campañas y en una agenda climática ya bastante estancada. Y lo cierto es que este anuncio viene de alguna manera como una serie de pasos recientes que Biden ha tomado y que nosotros venimos charlando sobre cómo intenta calmar el malestar de los votantes ante el aumento de los precios de la nafta y también el proceso inflacionario. Recordemos, un 8,5% interanual sobre el mes de marzo. Y esto con una oposición republicana que viene mostrando muy poco interés en abordar el cambio climático, argumentando en esto que los demócratas son parte de una élite climática que no está en contacto con la mayoría de los norteamericanos y las necesidades del estadounidense promedio. La mejor esperanza de Biden para la acción climática está en la legislación de gasto climático y social de 2.200 millones de dólares que se encuentra estancada en el Congreso y que incluye cerca de 300.000 millones de dólares en incentivos fiscales diseñados para impulsar los mercados de energía eólica y solar. Si se aprueba, se estima que se podrían reducir las emisiones de la segunda nación que más contamina en todo el planeta en aproximadamente un 25% de cara a 2030, pero de nuevo para esto se deberían poder tomar decisiones desde el ala ejecutiva y federal y no como por ejemplo sí vienen haciendo las grandes compañías tecnológicas que de manera conjunta se pueden nuclear para desarrollar compromisos compartidos. Pero de vuelta, el contexto es clave porque si la legislación no se aprueba antes de fin de año ante un Congreso que posiblemente quede bajo el control del Partido Republicano, la agenda y las ambiciones de Biden en materia climática van a tener un golpe muy pero muy difícil de remontar en los años de gestión que quedan para el presidente de los Estados Unidos.